Buenos días a todos. Este video es para explicar y demostrar la fórmula aproximada de flexión en vigas. Ahora bien, supongamos que tenemos una viga, ¿sí? Que está vista de manera lateral, ¿sí? Es como vista de perfil, donde tenemos una armadura superior y una armadura inferior. Lógicamente los estribos irían así en este sentido, ¿bien? Ahora, supongamos que esta viga externamente está cargada por un momento que le genera una determinada carga que está arriba de ella y le genera un momento que lo indicamos con la U por ser el momento último, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de una viga que puede estar simplemente apoyada con una carga distribuida Q, y tiene una longitud L la viga. Esa viga va a tener un diagrama de momento flector que, como ya sabemos, va a ser así, donde en el centro va a tener el momento máximo que llamamos momento último. Si yo analizo este sector de la viga, que es el más solicitado, supongamos que fuera este que está acá, yo tengo un momento que me está solicitando esta sección. Ahora, sabemos por condiciones de equilibrio, como hemos estudiado, que en la sección de la viga tiene que haber equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos debe ser cero. Ahora, si este momento, en sentido positivo, como lo hemos dibujado, me está generando justamente un momento interno en la sección, bueno, ¿cuál es el momento interno que equipara a este para que la sumatoria sea cero? Ahí es donde aparecen la fuerza de tracción de la armadura inferior, ¿sí? Vamos a ponerle tracción en el acero, la compresión en el acero superior, vamos a ponerle compresión en el acero, la S de acero, steel, y la compresión del hormigón, que como ya estudiamos, en algún lugar de esta viga va a haber un eje neutro, supongamos que estuviera por ahí. Todo lo que está por encima de ese eje neutro está comprimido y lo que está por debajo está traccionado. Entonces, este sector de hormigón comprimido también genera una compresión. Acá viene un pequeño detalle, una hipótesis de esta demostración que vamos a hacer, donde le da el nombre. ¿Por qué esta fórmula que vamos a demostrar se llama fórmula aproximada? Porque se hace una aproximación a la realidad donde decimos que para agilizar los cálculos y para reducir el trabajo matemático, que por ahí no tiene sentido detallar tanto, vamos a suponer que la compresión del hormigón y la compresión del acero de la armadura superior están superpuestos, es decir, están ubicados en el mismo lugar. Entonces, esta fuerza que yo dibujo acá podríamos decir que es la compresión del acero superior más la compresión del hormigón, ¿sí? Compresión del concreto, por eso la C minúscula. Fíjense que esta fuerza que yo he dibujado acá y esta fuerza que yo he dibujado acá me generan un momento en sentido negativo que igualaría al momento positivo externo. La suma de esos dos tiene que dar cero. En cualquier punto de la sección que yo tome momento, la sumatoria debería ser cero. Ahora bien, ¿de qué me sirve que estas dos fuerzas yo las haya supuesto que están en el mismo punto? Porque si yo tomo un momento en este punto de acá, estas dos fuerzas pasan por ese punto, o sea que el punto se encuentra en la línea de acción, y por lo tanto no me van a generar momento. Es decir, en la sumatoria de momentos, estas dos fuerzas no va a hacer falta tenerlas en cuenta. Por lo tanto, si yo tomo momento acá, voy a tener esta fuerza de tracción en giro negativo y este momento que me hace giro positivo. Veamos las distancias. Nosotros siempre hemos llamado, según el reglamento,
esta es la altura de la viga, que le llamamos H. Ahora, la distancia desde la parte superior de la viga hasta el baricentro de la armadura inferior es lo que llamamos D. Y desde la parte superior de la viga a la armadura superior es lo que llamamos D'. Por lo tanto, esta distancia entre armaduras, entre ejes de armaduras, va a ser D menos D'. ¿Sí? Se puede ver gráficamente. Eso es importante recordarlo. Esa distancia entre armaduras es D menos D'. Ahora, entonces sigamos. Vamos a tomar momento en este punto. E igualamos a 0. Si decimos que la sumatoria de momentos tiene que ser 0, entonces vamos a decir que el momento último, este que está acá, fíjense que tiene giro positivo, menos, yo estoy parado acá, ¿sí? Sería esta fuerza multiplicado por la distancia, que sería D menos D', entonces sería menos la tracción del acero por D menos D', esa sumatoria tiene que dar 0. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar. Si recordamos, la tensión, que indicamos con la letra F minúscula, es igual a una fuerza dividido un área. Para nuestro caso, esta fuerza va a ser justamente la tracción que tenemos en el acero. El área va a ser el área de esa armadura de acero, es decir, el área que tenemos acá, que depende obviamente del diámetro del hierro y de la cantidad de hierros que haya. Y esta tensión, como queremos que el acero trabaje en la zona elástica, o sea que el límite lo va a marcar el límite de fluencia para que el acero nunca llegue a plastificar ni a fluir, no va a ser otra cosa que la tensión de fluencia, que si recordamos es 420 megapascales, o lo que es lo mismo, 4,2 toneladas sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación yo la podría escribir para nuestro caso como la tensión de fluencia va a ser igual a la tracción que yo puedo tener en el acero dividido el área de ese acero. Si yo de acá despejo la tracción del acero, simplemente el área pasa multiplicando acá y tengo que el área de acero por la tensión de fluencia es igual a la tracción. Este pequeño cálculo que hice acá, yo estoy diciendo que la multiplicación de estos dos es igual a la tracción. Bueno, entonces, esto que está acá, que es lo mismo que la tracción, lo vamos a reemplazar acá. Entonces, esta misma ecuación la voy a reescribir como, fíjense, momento último menos, y en lugar de poner la tracción del acero, voy a poner que el área de acero por la tensión de fluencia. Por D menos D', que eso lo traemos de acá. Y todo esto dijimos que tiene que ser igual a 0. Ahora bien, este término de acá, que está negativo, yo lo voy a pasar positivo al otro lado. Entonces voy a tener que el área de acero por la tensión de fluencia por D menos D' va a ser igual al momento último. Como lo que yo quiero con todo esto es calcular el área de acero que yo necesito, despejo el área de acero. Entonces todo esto que está multiplicando me va a pasar dividiendo al otro lado y ya me va a quedar que el área de acero va a ser igual al momento último dividido la tensión de fluencia por la distancia D menos D'. Bien, ahora reglamentariamente siempre se nos impone
el factor phi, que es lo que se llama factor reductor de resistencia, que para nuestro caso en flexión siempre phi vale 0,9. Entonces, si yo incorporo este factor lo único que hace es reducir un 10% la capacidad que yo le estoy brindando a la estructura. Es decir, me obliga a que yo le descuente un 10% de resistencia al acero, por cualquier tema eventual que pueda surgir en la fabricación, en la colocación, manipulación o cualquier otro tipo de cosas que pueda alterar la veracidad de este cálculo. Entonces, incorporando este factor, tenemos que el área de acero va a ser igual al momento último dividido, el factor phi por la tensión de fluencia por la distancia d menos d'. Entonces así llegamos a la fórmula aproximada para calcular armaduras en vigas. Ahora veamos con números cómo se aplica esto. Volvamos a este caso de acá. Supongamos que esta pequeña viga tiene una longitud de 3,8 metros. Supongamos que la carga que tiene arriba, la carga distribuida, es de 1 tonelada por metro. Sí, vamos a ir dibujándola acá. Supongamos que es así, donde tenemos una carga distribuida que es de 1 tonelada por metro, una longitud de 3,80 metros, y vamos a suponer que la viga, esta es la sección de la viga, va a tener una armadura superior y acá una armadura inferior, que es la que vamos a calcular, no sabemos de cuánto va a ser. La viga tiene una altura, supongamos, de 30 centímetros. Por lo tanto, la distancia D va a ser 26 centímetros y D', como siempre usamos nosotros, 4 centímetros. Por lo tanto, ya sabemos que la distancia D menos D' va a ser 22 centímetros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué armadura entonces colocamos acá. ¿Y por qué acá y no arriba? Porque ya vimos que el diagrama de momento de esta viga va a ser así. O sea que todo el momento, en todo lugar de la viga, el momento va a ser positivo. Y el momento máximo que vamos a utilizar en el cálculo, que es este de acá, es positivo. Es decir, que va del lado de abajo de la viga, la armadura. ¿Sí? Si hubiera momento negativo, ese momento se utilizaría para calcular esta armadura. Pero por el momento nos vamos a concentrar solamente acá. Momento positivo, o sea, armadura inferior. En este caso, entonces, el momento último, que sería el momento máximo, va a ser Q por L cuadrado sobre 8. Es decir, 1 tonelada por metro por la longitud, que dijimos que es 3,80 metros al cuadrado dividido 8. Si hacemos esa cuenta, tenemos 1 por 3,8 al cuadrado dividido 8. Tenemos un momento último de 1,805 tonelámetros. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta las unidades. ¿Sí? Usamos tonelada sobre metro, usamos metro, entonces el momento nos da en tonelámetros. En la fórmula aproximada siempre yo aconsejo utilizar toneladas y utilizar centímetros. Por lo tanto, este momento yo lo voy a pasar a toneladas centímetros, es decir, que el momento último también lo puedo escribir como 0,018, vamos a poner, toneladas centímetros. Disculpen, multiplicando. Momento último es igual a 180,5 toneladas centímetros.
Bien, entonces, ahora que tenemos el momento último, vamos directamente a la fórmula aproximada. El área de acero a colocar va a ser 180,5 toneladas centímetros dividido 0,9, que es el factor phi, por la tensión de fluencia, que es 4,2 toneladas sobre centímetros cuadrados. Fíjense que las unidades van coincidiendo. Por la distancia d menos d', que habíamos dicho que era 22 centímetros. ¿Sí? Seguimos con centímetros. Entonces podemos ver que todas las unidades coinciden. Ahí tenemos la fórmula aproximada. ¿Sí? No es complicado. Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos el momento dividido 0,9 por 4,2 por 22. Me da 2,17 centímetros cuadrados. ¿Sí? Recuerden que estamos calculando un área. Entonces yo abajo, en la parte inferior de la viga, necesito 2,17 centímetros cuadrados de acero. Por lo tanto, yo tengo una viga, dijimos que era de 30 centímetros de altura. Supongamos que de ancho, como la mayoría de las vigas, tiene 20 o 18, bueno, por ahí anda. Y acá vamos a ver qué hierro ponemos. Entonces, ¿qué hierro me puedo colocar con 2,17 centímetros cuadrados? Recuerden que un hierro no es otra cosa que una sección circular, donde el diámetro es lo que ustedes conocen ya de la designación del hierro. Por ejemplo, un Fidel 10 tiene un diámetro de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. El área de un Fidel 10, ¿sí?, es igual a 0,785 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pueden hacer pi por radio al cuadrado y se van a dar cuenta de eso, cuando el radio es 0,5 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, si yo coloco 3 Fidel 10, voy a tener 3 veces 0,785. Eso me da 2,36 centímetros cuadrados aproximadamente. Entonces puedo ver que si yo coloco 3 Fidel 10, voy a lograr 2,36 centímetros cuadrados y necesito 2,17. O sea que ahí estaría cumpliendo. O sea que una de las soluciones posibles sería colocar 3 hierros del 10 en la parte inferior de la viga. Y ahí después irá colocado el estribo. Y bueno, y arriba la armadura superior, que hay que calcularla, como ya veremos después. Entonces tenemos 3 Fidel 10 acá. Lo otro que hay que verificar es si esta armadura entra en el ancho de la viga. Nosotros tenemos el diámetro del hierro, tenemos esta separación al borde, que suele ser de 4 centímetros, y después tenemos la separación libre, llamémosle S, que hay entre hierros, esa separación y esa separación. Reglamentariamente, esta separación nunca puede ser menor que el diámetro del hierro. Es decir, que si tenemos un diámetro de 1 centímetro, como es en este caso, esta separación no puede ser menos de 1 centímetro. Veamos si verifica. Si yo tengo que el ancho es 20, el ancho es 20 centímetros, le resto 4 centímetros de un lado y 4 centímetros del otro, o sea 8 centímetros, ya me quedan 12. Acá tengo 1 centímetro de diámetro, más otro centímetro de diámetro, más otro centímetro de diámetro, son 3 centímetros, o sea que si a los 12 le resto esos 3, ya tengo 9 centímetros. ¿Sí? Repito, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Tengo 11 centímetros ocupados.
me quedarían 9 centímetros libres, o sea 4,5 en cada lado. O sea que esta separación quedaría en 4,5 centímetros. O sea que verifica, ¿sí? Porque no podía ser menor de 1 centímetro. Eso sería entonces la demostración y un breve ejemplo de cómo se usa esta fórmula, ¿sí? Es muy sencilla y bueno, espero que les haya servido.